matarás. Dile sí a la vida. Es un mandamiento de Dios. Todo lo que siembras cosechas. Dile no a la muerte. Por ti, por los tuyos y por todos. Restauremos juntos nuestra gran nación. Esta es una iniciativa de la Iglesia Cristiana de Venezuela. No matarás. Muchas bendiciones, queridos televidentes, nuevamente aquí en La Vida que Enriquece, porque solo Jesús enriquece tu vida. Hoy estamos de lujo en este programa porque tenemos unos invitados especiales que no son más que invitados, son amigos, son compañeros ministeriales, con los cuales venimos trabajando en equipo durante muchos años. Hemos peleado grandes batallas, conquistado grandes victorias y nos hemos vuelto a ensamblar de nuevo para aportar solución a nuestro país de parte del Señor. Y aquí tenemos a mi izquierda el pastor Miguel Reyes. Bienvenido, Miguel. Gracias. Tenemos por aquí al pastor Carlos Bielma, presidente de Marcha para Jesús de Venezuela. Bienvenido, pastor. Gracias, apóstol, por la invitación a La Vida que Enriquece. Amén. Y tenemos por aquí al apóstol Jaime Pérez, un gran amigo, pastor de la Iglesia Sobre la Roca. Bienvenido. Gracias. Saludos a la televidencia también. Qué bueno. Bueno, hoy estaremos compartiendo lo que será a partir de este mes la campaña nacional No Matarás. Es una campaña promovida por la Iglesia de Cristo en Venezuela que no tiene nombre ni logotipo específico, sino es la Iglesia de Jesús en el país aportando una solución. Hemos visto cómo los índices de muerte han venido incrementándose, cobrando vidas generalmente de jóvenes y también de funcionarios de seguridad, tanto policiales como Guardia Nacional. Y vemos la noticia en la parte de suceso, cómo cada día murió uno aquí, murió uno allá. El cargo de personas fallecidas es enorme en el país. Y nosotros como iglesia tenemos respuesta, porque tenemos a Jesús, y el que tiene a Jesús tiene la vida, pero el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Y nos hemos puesto de acuerdo, entendiendo el poder de la unidad. Recordemos que el Señor le dio a la iglesia poder sobre todo señorío, sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad. Y cuando la iglesia se une en un plan estratégico, puede combatir cualquier mal que esté aquejando la tierra. Y eso es lo que representa esta campaña No Matarás, donde levantaremos el quinto mandamiento de Dios en toda la nación. Pero antes de esto vamos a ver algunas entrevistas de calle. Vamos a ver qué dice la gente en la calle, algunas impresiones recogidas por nuestro equipo de producción de La Vida que Enriquece. Somos el equipo de producción de tu programa La Vida que Enriquece y hoy estamos en la zona de Bellas Artes. Hemos salido a preguntarle a las personas si creen o no creen en que el quinto mandamiento de la palabra no matarás puede influenciar y cambiar las cifras actuales de nuestro país. Vamos a ver qué piensa la gente. Que si he sido víctima de delincuencia, yo pienso que Dios sí puede arreglar estas cosas que están pasando con la delincuencia, porque eso es un mandamiento de la ley de Dios y es lo que estamos pasando ahorita en este país. Bueno, yo pienso que la campaña sí debería darse adelante, pues, porque primero hay que comenzar por cambiar la cultura de las personas, o sea, esa cultura que ha ido creciendo a lo largo de unos tiempos para acá. Sería un buen proyecto comenzarlo a lanzar, pero llegar a todas las masas, pues. Incluso no nada más así en sitios abiertos, sino en más sitios cerrados, por ejemplo, los barrios, entre otros. Bueno, a mí sí me robaron una vez en Capitolio y me parece que esta campaña sí puede cambiar a esas personas que me robaron. Y sí, ¿sabes? Me parece que es muy buena campaña porque en estos momentos más que estamos viviendo ahorita en Venezuela está en decadencia porque hay muchos muertos y sinceramente me parece fabulosa porque hay mucha violencia y no quiero que uno de esos sea un familiar mío o tuyo o de cualquier persona que esté por la calle, porque sinceramente ahorita te arrebatan la vida por un teléfono, por tu moto, por tu carro, pues tienes un reloj.
y me parece perfecto, ¿sabes? Yo la apoyo totalmente y fino que se haga esta campaña. Bueno, creo que eso en todos los venezolanos transcurre que 10 de cada venezolano, 5 han sido víctimas de la delincuencia en los últimos meses, los últimos años, y he sido víctima por estas calles 2 veces. Ya ese es un mandamiento bíblico, un orden estructurado por el Señor para que se cumpla, y cuando se cumpla creo que, oye, todo, la delincuencia, todo bajaría. Solamente no matarás entre las víctimas de delincuencia, sino también no matarás en el aborto, no matarás con malos sentimientos hacia tu prójimo. Como vemos, la gente no está ausente de lo que está pasando. Todas las personas de alguna manera han sido tocadas por la inseguridad. ¿Y la iglesia qué estamos haciendo? No es suficiente la labor que hacemos como iglesia local. Necesitamos unirnos en un plan estratégico, y por eso más de 28 organizaciones cristianas del país, junto a muchísimas iglesias en estados y ciudades, nos hemos puesto de acuerdo para levantar esta campaña nacional No Matarás, que consiste en una campaña comunicacional, una campaña de oración e intercesión y una campaña de evangelismo, donde a través de un afiche como este, que será desplegado en las comunidades, será desplegado en las calles, será desplegado en las avenidas, licorerías, en automóviles, en vallas, pendones, los postes. Queremos que esta palabra de Dios, no matarás, en Éxodo 20:13, penetre al espíritu y a la mente de las personas, creyendo en el poder de la palabra de Dios, sabiendo que levantando la palabra en las calles será impactada y sujeta la muerte en nuestro país. Yo quiero preguntarte algo, Pastor Bielma. ¿Qué piensas tú acerca de por qué se ha incrementado este problema de la muerte, de los homicidios, del irrespeto a la vida? Porque vemos que los derechos humanos, el primero de ellos es el derecho a la vida. Si la vida es irrespetada, entonces no hay ningún otro derecho humano que poder guardar. Y eso es lo que estamos viendo, que hay un irrespeto a la vida, muchísimos muertos. ¿Y cuál será la causa de este flagelo terrible? Bueno, creo que son varios factores, pero me gustaría mencionar 2 o 3. Primero, que la sociedad venezolana ha olvidado los mandamientos del Señor. No ha querido vivir según los planteamientos que hace la Biblia. Segundo, la descomposición de la familia en cuanto al matrimonio, porque lo que vemos es una violencia desenfrenada, hay una agresividad desmedida. Y tercero, también que hay una polarización en la nación a través de los efectos que estamos viviendo en estos tiempos. Así que queremos aprovechar este momento para hacerle un llamado al pueblo de Venezuela que se vuelva a Dios, porque no podemos hablar de derechos si antes no conocemos y respetamos los deberes. Nunca hemos visto a nadie protestando porque le permitan cumplir sus deberes. Todo el mundo protesta para que le permitan ejercer su derecho. Y debemos volvernos a Dios, quien va a hacer un trabajo de limpieza y de pureza en el corazón de Venezuela, que está muy resentido y muy adolorido por causa de esta violencia desmedida que estamos viviendo. Vemos que la gente no sabe qué hacer. Hemos visto aún gente que se ha dado la tarea de hacer linchamientos. La propia colectividad se ha dado la tarea de hacer linchamientos a personas que lo han agarrado en un delito y han tomado la justicia en su mano. Vemos también cómo hay como una batalla entre funcionarios y el AMPA, y esto está cobrando vidas de personas, pero también vemos con muchísima preocupación que son muchos jóvenes los que están muriendo, y si los jóvenes mueren, muere el futuro. Si los jóvenes son cercenados, también es cercenado el futuro de un país. Y la iglesia, tenemos en nuestras manos las llaves, tenemos los códigos. Y en esta campaña nacional No Matarás, ya tenemos herramientas, ya están corriendo por el país, una promo de televisión a favor de la vida. Recuerde, dice: no matarás, dile sí a la vida, es un mandamiento de Dios. Tenemos la promo de radio para ser transmitida en todas las radios, todas las emisoras de radio. Y tenemos también este afiche único. En estos 3 meses, mayo, junio y julio, es un llamado a toda la iglesia del Señor
a estar orando. Son 3 peticiones que queremos lanzar como Iglesia Unida en Venezuela. Número 1, por el favor de Dios, para que esta campaña logre el impacto en el descenso de los índices de muerte que queremos lograr. Número 2, para que el espíritu de muerte, desalojarlo, echarlo fuera de nuestro país. Y número 3, desatar un arrepentimiento sobre todos aquellos que están violando el derecho a la vida. Esta potestad, que significa poder y autoridad, solo lo tiene la Iglesia de Jesucristo cuando se une. Pastor Jaime, ¿qué poder tendría el levantar el 5.º mandamiento? No matarás en las calles, avenidas, en las esquinas, en las barriadas. ¿Qué poder tendría esta campaña? ¿Qué impacto podríamos ver si juntos como iglesia en toda la nación levantamos este mandamiento, no matarás? Bueno, Apóstol Ignacio, pienso que uno de los aspectos más importantes, si queremos ver la verdadera profundidad que este tema tiene, debemos comenzar por el inicio donde Dios se revela a la humanidad. Cuando observamos, existen por lo menos 3 formas a través de las cuales, a través de la historia de la humanidad, podemos apreciar que Dios se ha revelado a los seres humanos. Uno es por medio, valga la redundancia, de la revelación, otro es la inspiración y la otra es la iluminación. Pero especialmente aquí, cuando vamos al caso de los mandamientos, es muy impactante ver cómo en el libro de Éxodo, capítulo 19 y capítulo 20, nos narra el hecho de que Dios mismo en persona viene a la tierra. No fue una iluminación, no fue una inspiración, sino que Él personalmente viene a la tierra y manifestando su gloria, dice la palabra de Dios que aún la tierra temblaba, había humo, salía humo de ella, la nube, una nube muy espesa bajó, y allí Dios, la propia boca de Dios, pronuncia este 5.º mandamiento y establece, a mi forma de ver las cosas, la importancia que tiene para Dios la vida, porque cada persona que Él creó, la creó con un propósito, y Él establece, cuando establece no matarás, está estableciendo no interrumpirás el proceso o el propósito que yo tengo con cada ser humano. Lamentablemente, cuando hemos ignorado esa realidad, nos vamos a encontrar con el primer caso, por ejemplo, que nos narra la Biblia, que lo tenemos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 4, cuando Abel asesina a su hermano. Ciertamente encontramos una declaración muy fuerte de parte de Dios. Dios le dice a Abel, lo confronta y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él, de una manera un poco altiva y grosera, le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No sé de él. Y Dios le dice, la sangre de Abel clama por justicia. Y encontramos allí aspectos muy importantes. Uno de ellos es que cuando una persona es asesinada, apóstol y queridos amigos que ahora ven este programa, suceden varias cosas muy delicadas delante de Dios. La primera de ellas es que al cortar la vida de una persona se trunca el propósito por el cual Dios estableció que esa persona viniese a la tierra. En segundo lugar, la sangre derramada, esa persona que derrama esa sangre, inmediatamente que hace este acto, él entra en un estado de maldición. Además de eso, por supuesto, al entrar en este estado, su propia vida es separada en cuanto a su relación con Dios, y como él mismo pierde su propósito, entonces lo que viene para su vida es frustración, despropósito y amargura, cosa que va a seguir afectándolo, dañándolo, y a su vez, él de continuar con esta actitud estaría cortando el propósito de otras personas. Adicionalmente a eso, también señala la palabra de Dios que la sangre derramada sobre la tierra trae en ese lugar al que cae, trae improductividad, trae maldición, y a menos que sea esa sangre redimida, esa tierra también pasa a estar en maldición, porque ciertamente estableció Dios allí en Génesis capítulo 4, versículo 9, claramente dice, ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. O sea que Dios condenó el hecho de que Caín matara a su hermano Abel. Y esto fue definitivo. Ahora una pregunta, Apóstol Jaime. El hecho de tomar la justicia en la mano, el hecho de que una persona quiera acabar con la muerte,
una persona se dedica a delinquir, a matar a otros, y entonces se cree que matando a esa persona se va a acabar el problema. Realmente, ¿qué es lo que se está desatando allí? Bueno, lo que se está desatando, como tristemente lo pudimos apreciar hace algún tiempo atrás en nuestra propia ciudad capital, es el hecho de que seres humanos queriendo establecer justicia, por supuesto sin el debido proceso, terminan ajusticiando personas, llevando a consecuencias más allá de lo que efectivamente lo que pudo haber hecho el individuo en el momento merezca como consecuencia. Pero en segundo lugar, como vimos recientemente, por equivocación, queriendo hacer justicia, asesinaron a una persona inocente, quien estaba ayudando a una persona que había sido víctima de un robo. Los vecinos, queriendo hacer justicia, terminaron asesinando a una persona inocente. Queridos televidentes, no podemos cambiar los mandamientos de Dios por las filosofías humanas. No podemos cambiar la palabra de Dios por la palabra de los hombres. No podemos cambiar lo establecido en la Biblia antes de la fundación del mundo, porque dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De manera que la palabra de Dios era antes de que el hombre y el mundo fueran creados. ¿Cómo podemos nosotros ahora pretender traer una solución que no tenga nada que ver con la palabra de Dios, cuando por la palabra de Dios entendemos haber sido constituido un universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía? Y fíjate, Ignacio, es interesante notar también el hecho de que cuando yo tomo la justicia por mi mano, yo estoy levantándome como más sabio que Dios. Porque si Él, estableciendo los principios que puso en los 10 mandamientos, dijo: no matarás, y yo comienzo a quitar la vida de otra persona, yo estoy diciendo: yo soy más sabio que Dios, y por supuesto eso va a traer consecuencias también sobre el que lo hace. Y además yo quería añadir que creamos una cultura de muerte, que es lo que estamos viendo, porque esa persona que mata a otra persona sabe que tiene familiares, que tiene hijos, que tiene primos, que tiene sobrinos. Y viene resentimiento. Y viene el resentimiento y se crea una clase de venganza. En Venezuela vivimos en los años 70, si mal no recuerdo, una vedeta de los Emprún y otras familias que se exterminaron ellos mismos a raíz de que se comenzó una cultura de muerte. También en Petare, una de las televisoras, pasó un programa de un señor que duerme y vive en un ataúd, generando una cultura de muerte. El país, lamentablemente, ha venido trabajando, siendo llevado hacia esa situación, primeramente por su abandono hacia Dios, segundo porque tenemos un enemigo, tenemos que reconocerlo, Satanás, que vino a robar, matar y destruir, está operando a través de los actos ilegítimos de los hombres y las mujeres, que a través del resentimiento y de la justicia propia le permiten activarse. Entonces nosotros con la campaña No Matarás venimos a traer una contracultura a la muerte, que es la cultura de la vida. Y que viene de la palabra de Dios. Correcto. Porque si nosotros empezamos a ver, yo tuve una visión, tuve una percepción espiritual poderosísima. Cuando esto de la campaña No Matarás llegó a nuestras manos y fuimos invitados a participar a través del movimiento de unidad, el Moviu, pudimos acoger y pudimos convocar a otras iglesias y organizaciones a sumarse, así como lo estamos haciendo hoy. Estamos convocando a todo el país a sumarse en este mes de mayo, junio y julio a esta campaña nacional No Matarás. Y yo particularmente, amados amigos, vi una visión como que en la calle un motorizado venía a asaltar a una persona, pero el motorizado tenía a la persona enfrente, pero a lo lejos, a unos metros, vio el afiche: no matarás, dile sí a la vida, es un mandamiento de Dios. Y yo vi en el espíritu cómo esa palabra le hizo un bloqueo al espíritu de muerte en esa persona. Cómo esa palabra pudo impactarlo y como que la palabra lo desarmó. Porque la palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta cortar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esto, queridos amigos, si nosotros nos sumamos, y en todas las comunidades, en las barriadas, en las avenidas, yo imagino en Caracas la avenida Libertador forrada de afiches: no matarás, no matarás, no matarás. La Francisco de Miranda, en La Vega, en el Valle, en Petare, en San Martín. El cementerio. Y donde veamos todo eso, por lo menos hay un municipio que no tiene mucho índice de muerte, que es Chacao, gracias a Dios por eso. Pero por Chacao atraviesa
todos los motorizados, todos los delincuentes, carros, vehículos, a pie, toda persona atraviesa por Chacao. También hace falta, tanto en el municipio Libertador, municipio Sucre, municipio Baruta, municipio Chacao, El Hatillo, que estos afiches de No Matarás puedan estar desplegados en todo, así como en los valles del Tuy. Toda Venezuela. En todos los municipios, en todos los... Ahora, hay algo muy interesante, doctor Miguel, el escenario profético, porque esto no es una campaña solo comunicacional, aunque ya está muy organizada. Estamos enviando un kit a todo el pastorado de todas las ciudades para que reproduzcan los afiches, para que en jornadas evangelísticas las peguen en todos los lugares, las calles, las avenidas, las barriadas. Estamos enviando las promos de radio, de televisión, para que esto empiece a correr. Estamos creyendo que en 3 meses vamos a ver un impacto fulminante contra el espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque ¿quién va a acabar con la muerte? La muerte no. Con la muerte acaba la vida. Y la vida se llama Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero Pastor Miguel, hay algo profundo. Hay un paralelo entre lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, como que la cosa se ha incrementado, las tinieblas, y lo peor que le puede pasar a la gente es morirse. Porque el que se muere no tiene esperanza de desarrollo, de productividad. Como tú decías, el futuro se le trunca, ¿verdad? Pero también cuando Moisés y Faraón, habían 7 plagas que fueron creciendo, que fueron incrementándose cada día más, pero la más terrible antes de la liberación del pueblo fue la muerte. Y yo creo que algo profético, lo profético es la verdad de Dios por encima de la verdad de la tierra. Háblanos de eso, pastor. Bueno, apóstol, es importante entender que el plano profético es el plano espiritual, lo que no se ve en cierto aspecto que afecta a lo que se ve. Cuando nosotros vemos un escenario, por ejemplo, de hambruna en el territorio, es porque esa hambruna física viene de una hambruna espiritual. Realmente el hambre que está en la población es un hambre por conocer al Dios vivo. Así ocurre también en el ámbito espiritual de la muerte. Cuando vemos esta muerte física es porque vino de un plano espiritual. Entendiendo esto, todos los escenarios que vemos proféticos es porque en algún momento se vieron en la Biblia. Y este escenario profético negativo, en este caso, que es la muerte, lo vemos cuando, en el caso de Moisés y en el caso de mismo Jesús, hubo un decreto faraónico donde se le quería quitar la vida a los primogénitos. ¿Por qué? Porque estos primogénitos eran los que conservaban, si se quería, el avivamiento de aquel entonces. Si vemos el plano profético en la actualidad, vemos que la mayoría de las personas que están falleciendo en el territorio nacional son personas que entran dentro de 13 a 25 o 30 años, dando a entender que la juventud pareciera que un espíritu de muerte la quisiera exterminar, sumando a lo que decía el apóstol Jaime, son los propósitos. Porque nosotros no somos reconocidos como seres humanos en el cielo, sino por el propósito, la asignación que cada uno tiene. Entonces, ¿cuál es el propósito del espíritu de muerte? Exterminar los propósitos en la tierra. Pero tenemos que tener entendido algo, que Dios, aunque hubo un espíritu de muerte en aquel entonces, las personas que tenían propósito, Dios preservó su vida. En el caso de Moisés, alguien lo lanzó al río, por eso se llama Moisés, y había una persona que estaba cuidando el propósito que Dios tenía con Moisés. Entendiendo esta parte, como decía el apóstol Ignacio, que cuando en la Biblia vemos el escenario de la plaga de la muerte, eso tenía un anticipo, y el anticipo era que se iba a desatar un gran avivamiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje y el cuadro profético? Que esta campaña No Matarás va a desatar en nuestro territorio una antesala de algo poderoso. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, creyentes o no creyentes, van a pasar por tiendas, van a pasar por postes, van a verlo en la valla, en la autopista, van a decir no matará, no matará. Porque no necesariamente nosotros matamos cuando le quitamos la vida a una persona físicamente hablando, también matamos con nuestras palabras. Entonces es integral declarar palabras de bendición, palabras de vida en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño de 8 años que quizá no ha aprendido a leer todavía y le digo, tú eres un bruto, tú no sirves, tú no vales, yo estoy matando el intelecto o la inteligencia de este niño. Entonces, esta campaña yo creo que es más amplia
de lo que nosotros mismos podemos entender. ¿Por qué? Porque esto nació en el corazón de Dios. Proféticamente yo estoy convencido de que esta campaña va a contrarrestar, porque Jesucristo dijo, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Probablemente usted no entienda que en los jóvenes que le están quitando la vida a otra persona, están operando seres espirituales sin cuerpo, que usan los cuerpos de los jóvenes para quitarle la vida a los seres humanos, porque los espíritus nos odian, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Cuando entendemos esto, que Dios quiere traer su palabra a la tierra, es porque quiere desplazar el reino de las tinieblas por el reino de la luz. Es decir, que si levantamos esta palabra, este mandamiento de Dios que tiene poder, que tiene dos filos, que entra en los pensamientos y las intenciones de las personas, muchas vidas van a ser preservadas. Muchas personas que iban a morir ya no van a morir, y muchas personas que estaban dedicándose al homicidio van a arrepentirse. Por esto es una labor de la iglesia. Es un llamado a toda la iglesia del país de Venezuela, a todos los concilios, organizaciones, a todos los ministerios, a que nos sumemos. ¿Quién es el protagonista de esta campaña? El Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios, es lo que se está levantando, el quinto mandamiento. Claro, y esta campaña tiene como propósito, valga la redundancia, permitirte a ti que cumplas tu propósito. Y que cuando te tengas que ir de esta tierra es porque ya has cumplido tu propósito, y que te puedas ir lleno de vida, de gozo, de alegría, que tus nietos, tus tataranietos puedan verte y puedan aceptar de ti una simiente y un ejemplo y un modelo para construir la Venezuela que todos queremos. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Una persona que se dedica a la delincuencia y para poder ganar el dinero tiene que matar a otros, solamente está sembrando muerte para sí mismo. Y si siembra muerte, va a cosechar muerte. Por eso, a través de esta campaña espiritual de conciencia colectiva, donde levantamos este mandamiento, estamos preservando la vida de las personas. Porque me decía un funcionario policial que cuando exterminan a un delincuente de manera violenta, se levantan 10. Si exterminan a 10, se levantan 100. O sea que eso es una multiplicación terrible. Es exponencial. Es importante señalar también igualmente, apóstol, que cuando una persona le quita la vida a otra, esa persona está trayendo sobre sí maldición, pero no solo sobre sí. La palabra de Dios dice que hasta la tercera y cuarta generación. Él no solamente está comprometiendo su propia vida, sino su descendencia también, dejando un legado de muerte y destrucción a su propia descendencia. Entonces, es una cuestión que no tiene sentido. Como podemos apreciar, muchas de estas personas que se han dedicado a ese tipo de vida, los podemos ver en el cementerio y en lugares diferentes haciendo actos, ¿verdad?, de hechicería y consagrándose para esos elementos a los cuales ellos se consagran, que posteriormente, por supuesto, van a traer más muerte y más daño, más destrucción sobre su propia vida, y están esperando el momento en el cual ellos les pierdan su propia vida. Entonces, ¿qué sentido tiene estar en una situación como esa cuando lo que yo pueda hacer no importa, porque posiblemente muera en cualquier instante? Entonces, no tiene sentido. En conversaciones que hemos tenido con este tipo de personas, ellos saben que su vida es muy corta y no pueden disfrutarla. Por eso nuestro llamado es a ellos y a todos los venezolanos, pero especialmente a los jóvenes, aquellas personas que están fuera del contexto del orden de la sociedad venezolana, que delinquen, roban, secuestran. A ellos mayormente es nuestro mensaje y nuestra atención. Dile sí a la vida, porque diciéndole sí a la vida, tu vida va a ser prolongada. La vida de tu descendencia va a ser prolongada, y seguramente tienes una reflexión, tienes un encuentro con el Señor, y tus generaciones no tendrán que pasar por las consecuencias que están viviendo mucha gente por no entender cuál es el propósito de la vida. Ahora mismo la iglesia está activada. Queremos que se active la mayor cantidad de personas, porque ya muchos están activados pegando afiches, evangelizando, orando, intercediendo. Es una campaña de vigilia, ayuno, oración por 3 meses contra el espíritu de muerte, comunicacional a través de televisión, radio, la pega a los afiches, y evangelismo, predicando la vida. Vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver las imágenes de lo que se está haciendo en Venezuela a favor de la vida con la campaña nacional No Matarás. Ha iniciado la jornada para pegar afiches de la campaña nacional No Matarás. Estamos en medio del
recorrido de la jornada de hoy pegando afiches de la campaña No Matarás. La comunidad ha reaccionado muy bien ante los servidores que hoy han salido a las calles a formar parte de esta visión. Nosotros te llamamos para que tú también te unas, donde sea que estés, sea cualquier ciudad de Venezuela, también a la campaña No Matarás, para que bajen los índices en 3 meses aquí en nuestro país. Sumar en cualquier ciudad de Venezuela a decirle a tu comunidad: no matarás. Como vemos, la iglesia en el país ya está activada con No Matarás. Dile sí a la vida, es un mandamiento de Dios. Queremos invitarte nuevamente, todas las congregaciones, concilios, organizaciones. Es tiempo de unirnos, es tiempo de trabajar juntos, aportando soluciones. Yo creo, pastores, que esta campaña va a dar 3 lecturas muy interesantes al país. La primera lectura se la va a dar a la colectividad, porque la iglesia va a demostrar que puede salir de las 4 paredes, que puede proponer una solución, que puede manejarse conjuntamente y aportar algo sustancioso al problema de la muerte. O sea que la colectividad va a recibir un impacto. Creo que la segunda lectura va a ser hacia la misma iglesia de Jesucristo, porque vamos a ver el poder de la unidad que tenemos, el poder del acuerdo, cuando ensamblamos un plan y todos lo seguimos, cómo puede ser impactado los males que aquejan a una nación. Y la tercera lectura creo que se la va a dar al mismo gobierno, al Estado, cuando ven que la iglesia como reserva moral puede aportar soluciones espirituales que debe ser tomada en cuenta, porque es la palabra de Dios y no las filosofías humanas las que pueden levantar una nación. Nosotros no estamos a favor ni en contra de ningún gobierno, estamos a favor de la palabra de Dios, de la Biblia, de los valores. Todos los funcionarios y todos los mandatarios, sea el gobierno que sea, que estén a favor de estos valores de la palabra de Dios, siempre contarán con nuestro apoyo. Y en este caso específicamente con la campaña No Matarás, que es el aporte de la iglesia al país, a la nación, que se ve afectada por este flagelo que lo estamos combatiendo desde el espíritu, pero también en el plano natural. Es nuestro aporte como iglesia, decirle sí a la vida e invitarte a ti a que participes de esta campaña también, enseñando los valores y los principios que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, muchos televidentes nos verán aquí en el programa así, digamos, bien vestidos, con estos trajes, estas corbatas, pero nosotros somos guerreros. Somos gente de la calle que andamos en moto, en carro, andamos como tengamos que estar, sirviéndole a la gente. Y también hemos sufrido en carne propia los embates de la criminalidad. Y no solamente es algo de palabras lo que estamos haciendo, sino de hechos, por amor a nuestra nación. Pastor Miguel, yo sé que tú has sufrido pérdidas importantes en tu familia. Sé que tú mismo, antes de ser pastor, fuiste funcionario policial. Y aún en el lugar donde tú estás desarrollando en San Agustín, que es una iglesia poderosa, una iglesia creciente, de muchos jóvenes, ¿cómo has visto tú el impacto del Evangelio en estos jóvenes que su futuro era delinquir, era morir? Porque al que está en delincuencia le esperan 2 cosas, o la cárcel o la muerte. Y eso es lo que queremos evitar, porque Dios les ama a todos y todos tienen un futuro hermoso en la mano del Señor.
pero cuéntanos de tu experiencia, porque yo sé que tú no estás ahí porque por gracia de Dios, pero yo sé que tú estás ahí en esta labor porque también lo has sufrido. Cuéntanos de eso. Bueno, esto es algo, si se quiere, un poco integral, porque Dios me saca de la policía a ser pastor y ya es suficiente ese cambio. Pero cuando ya entro en la parte del pastorado y en uno de los barrios que era el más peligroso para ese momento de toda Caracas, el primero que ha sido transformado por el poder sobrenatural de Dios y la transformación de mi corazón he sido yo mismo. Entonces veo en mi vida ese cambio sobrenatural y he podido llevar el mensaje específicamente a los jóvenes, donde muchos jóvenes han dejado las pistolas, las drogas, para volverse a Dios y realmente entrar en una vida nueva y cumplir el propósito, porque es que cuando nosotros hablamos de la vida está relacionada con el propósito. ¿Por qué? Porque sin vida no hay propósito y sin propósito no hay vida. Hay un enlace profundo. Yo comencé a vivir en el momento que nací de nuevo y muchos jóvenes están comenzando a vivir en el momento que nacen de nuevo. Personalmente hemos colocado, si se puede decir, en el altar de Dios 2 semillas, 2 hermanos de sangre mío, que en el momento cuando no entendía el propósito de esas muertes, creí que eran pérdidas, pero ahora cuando determiné en mi corazón no tomar la venganza por mis propios medios y serle fiel a Dios, sino más bien todo lo contrario, dejar la venganza en la mano de Dios, entonces he comprendido que no fueron pérdidas, sino fueron semillas de avivamiento que están hablando hoy por hoy, así como lo decía el apóstol Jaime, que la sangre de Abel clamaba justicia. Así yo creo que la sangre de mis hermanos ha clamado justicia, pero no para muerte, sino para vida. Más bien me inspira para yo rescatar a esos jóvenes que están, no vamos a decir en el mundo de la delincuencia espiritualmente, porque mi participación es profética, sino que son ovejas que no tienen pastor. Entonces nosotros estamos levantando los obreros dentro de la iglesia que vayan y busquen a esas ovejas que no tienen pastor, y realmente por la semilla que pusimos en el altar para Dios hemos tenido una autoridad, porque lo que tú no estás dispuesto a darle a Dios, entonces Dios no te lo puede dar a ti. Nosotros no lo hemos visto ya como una pérdida ahora en esta dimensión de avivamiento, sino que lo hemos visto como una semilla de avivamiento territorial para tener una autoridad en contra de las tinieblas, porque cuando nosotros vamos en contra de las tinieblas, no vamos con una venganza humana, sino una venganza espiritual. Y la venganza de Dios es que esos jóvenes que han estado en delincuencia se vuelvan a Dios. Y vemos en las iglesias cristianas cómo hay una labor enorme en cada comunidad, porque yo veo por lo menos jóvenes que están contigo, los veo ahorita alabando a Dios, los veo estudiando, trabajando, tratando de superarse, porque tú que estás en delincuencia, que estás en las bandas, quiero decirte algo, Jesús te ama. Satanás te ha querido hacer ver que no hay salida para ti, que no puedes hacer otra cosa, que estás arrinconado, pero no puedes disfrutar una vida social, no puedes disfrutar tal vez estar en un centro comercial libremente, o estar en un lugar porque siempre hay una persecución, siempre hay que esconderse de alguien. Esa no es la vida para ti. Dios tiene una verdadera vida para ti. Muchas personas han salido del mundo de la delincuencia y han encontrado la vida en Jesús. Y si tú nos estás escuchando, el Señor te dice, no matarás. Ese es su mandamiento. Ahora, apóstol Jaime, ok, no matarás, dirá alguien, ¿y ahora qué hago? Si matar era el que me daba el dinero, el que me hacía prosperar aparentemente, porque no hay prosperidad. Porque dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición que viene, que no es bendición, sino la provisión que viene de las tinieblas, siempre vendrá con tristeza, pero la de Dios no. Ahora, ¿qué podemos decirle a esa juventud que está pensando que ese es el camino y que no hay otro, y que no puede escapar y que tal vez la muerte le está esperando a la vuelta de la esquina? Y con este programa, si estás escuchando, ya no vendrá la muerte, sino ya la vida ha llegado a tu corazón. Ciertamente, Pastor Ignacio, fíjense, una cosa bien importante es que todos podamos entender que el Evangelio no es una religión.
no estamos pretendiendo que tú te metas a una religión. Sencillamente, el Evangelio son los principios que Dios estableció para la vida. El creador de la vida estableció principios, así como el que crea un computador te da un manual, así como el que diseña un vehículo establece un manual. Dios, que es el que creó la vida, estableció el manual que está allí, la palabra de Dios. En ese manual encontramos todos los principios, cualquiera sea el área de nuestra vida en la cual necesitemos instrucción, guía, vamos a encontrarlo allí. Y es bien interesante ver, por ejemplo, cómo en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, específicamente dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, esa muerte que Él sufrió en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso vino Cristo a la tierra, para derrotar y arrebatar de las manos de Satanás, del enemigo, ese imperio de muerte que se había establecido en esta nuestra tierra venezolana. Señor Jesucristo también nos dio autoridad como iglesia, y de allí la importancia de lo que mencionábamos hace un momento, el poder funcionar en unidad, en acuerdo, para también el Señor concedió a la iglesia, dice en Efesios capítulo 1, verso 20, dice, el cual operó en Cristo resucitando de los muertos, ese poder que operó en Él, dice, y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Es por medio de esta campaña, así como Dios vino y se hizo presente allí en aquel monte y su presencia estableció con firmeza y claridad, no matarás. Hoy en día, por medio de la iglesia de Jesucristo, el Señor establece, nos da la autoridad para establecer, para irrumpir en esta circunstancia de muerte y establecer no matarás. No es solamente pegar un afichito, es el ponernos de acuerdo como cuerpo de Cristo y hacer lo que la palabra de Dios estableció y traer el orden. Eso fue lo que Jesucristo dijo desde un principio. Él dijo, el reino de los cielos ha llegado. Ese reino de los cielos se haga evidente. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10, Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, refiriéndose a Satanás. Y por supuesto, nosotros lo que estamos viendo hoy en día con toda esta situación, no solamente con las muertes violentas, la corrupción, la sequía, la anarquía, la miseria, la escasez, todas esas cosas que estamos viendo, es producto claramente, no es una cuestión política, no es una cuestión económica, la raíz verdadera de esta situación es espiritual. Pero más importante aún es que termina diciendo este versículo, el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando cada uno de nosotros nos acercamos a Dios y le oímos y ponemos en práctica sus principios, la vida de Dios vendrá a cada uno de nosotros. Es tiempo de buscar a Dios. Queremos presentarte algunas imágenes de lo que fue la rueda de prensa donde fue lanzada oficialmente al país la campaña nacional No Matarás, en el marco de la caminata de oración de Marcha para Jesús de Venezuela en Caracas, donde el pasado 7 de mayo miles de personas acudieron a orar por la ciudad. Sabemos que Dios va a hacer cosas extraordinarias, por lo cual queremos invitarte a ti que nos ves, a que puedas incluirte también, que seas parte de esta campaña No Matarás. Recordemos la palabra del Señor que establece claramente este quinto mandamiento y todos estamos llamados a ponerlo en práctica. La caminata de oración, yo oro por mi ciudad en oración por nuestra ciudad de Caracas. La ciudad te lo va a agradecer, la ciudad lo va a recibir con una retribución de amor de tu parte. Creemos ciegamente, creemos de manera contundente lo que dice Isaías capítulo 62, que nunca debemos callar ni nunca debemos descansar hasta que se vea la justicia y la salvación, se deje ver como una antorcha encendida. La Iglesia de Cristo Unida sale a las calles de Caracas para proclamar los 9 artículos del decreto espiritual para Venezuela, con el lema Yo oro por mi ciudad. Cientos de hijos de Dios partieron desde Parque Miranda hasta la Plaza Brión de Chacaíto, activando la fe y declarando bendición para la ciudad capital en las 7 áreas de la sociedad: salud, familia, iglesia, artes, gobierno, leyes y comunicaciones.
Que hay una sola iglesia en Venezuela, la iglesia del Señor. Que venga la lluvia a la tierra y que se abran los ríos de gracia y de favor, porque creemos, Señor, que tú estás cambiando el curso del año en Venezuela. Venezuela tiene esperanza, porque si vemos al cielo, podemos ver las manos de Dios extendidas en gracia, en provisión, en libertad y en restauración para nuestro país. En toda Venezuela. Diga, no matarás. No matarás. No matarás. No matarás. No matarás. Repita conmigo, enviamos este mandamiento de Dios a los aires espirituales y quebrantamos el espíritu de muerte en Venezuela. Nuestros jóvenes no seguirán muriendo. Nuestros jóvenes no seguirán muriendo. Las comunidades, las cárceles, las barriadas, las avenidas, las familias, los funcionarios públicos, las bandas criminales, las familias, reciban este mandamiento. No matarás, no matarás, no matarás, no matarás, no matarás. Queremos invitar a toda la nación a sumarse, a la empresa privada, al área gubernamental, a las iglesias, a los vecinos, a las amas de casa, a los jóvenes, a sumarse a esta campaña. No matarás, dile sí a la vida. Es un mandamiento. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora mismo estás viendo en pantalla los teléfonos de contacto para que tú puedas llamarnos si estás interesado en que te enviemos el arte del afiche, te enviemos la promo de radio, te enviemos todo lo que necesitas para activar en tu ciudad. Si eres presidente de confraternidad de pastores, si estás liderizando en tu ciudad o solamente en tu iglesia o tu ministerio, esto es para todos. Si eres parte de una empresa, quieres colaborar, quieres producir estos afiches y repartirlos en la comunidad, hay libertad, porque lo que estamos levantando es el quinto mandamiento poderoso de Dios: no matarás. Recordemos que la muerte fue sorbida en victoria por la vida que es Jesús. Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ha sido absorbida por la vida que es Jesús. De manera que hoy queremos que tú te sumes y que puedas establecer en tu comunidad la presencia de no matarás, dile sí a la vida. Te bendecimos y nos despedimos hasta una próxima edición de La Vida que Enriquece. No matarás. Dile sí a la vida. Es un mandamiento de Dios. Todo lo que siembras cosechas. Dile no a la muerte. Por ti, por los tuyos y por todos. Restauremos juntos nuestra gran nación. Esta es una iniciativa de la Iglesia Cristiana de Venezuela. No matarás.